Dios, qué bendición. Para mí es un grande privilegio poder estar aquí, como decía anteriormente el pastor, y compartir la palabra de Dios, porque somos privilegiados. Los ángeles anhelan hacer esta labor, predicar la obra de Dios, y nosotros estamos aquí con este privilegio. Quisiera que me acompañen, voy a hacer una breve oración. Señor, te damos las gracias y te bendecimos, Padre. Estamos aquí reunidos todos a una, con este mismo sentir, este mismo corazón de adorarte, bendecirte, Señor, y comer de ti, Señor. Amén. Tú eres el pan de vida, Señor. Tú eres el agua de la vida, Señor. El que bebiere de ti no tendrá sed jamás, dice tu escritura, Señor. Padre, gracias. Gracias porque nos llamaste de las tinieblas a la luz. Padre, en este momento no quiero estar yo aquí, Señor, sino tú, Señor. Que sea tú, Señor, enseñoreándote de todo, enseñoreándote de mi vida, enseñoreándote del ambiente en esta casa, de cada corazón, Padre bueno. Y que mientras tu palabra se predique, Señor, los ciegos vean, los cojos, Señor, caminen, Señor, y los sordos, Señor, sean abiertos sus oídos, Padre. Padre, en el nombre de Jesús, que haya liberación en el ambiente espiritual, Señor, y que te puedan conocer, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Jesús. Vamos a leer. Si me acompañan a buscar en 2 de Corintios, capítulo 5, 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17. ¿Me escuchan bien sin micrófono? ¿Es necesario con el micrófono? Gloria al Señor. Amén. Aleluya. Cuando lo tengan pueden decir un fuerte amén. 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 Dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Amén, hasta aquí. Gloria a Dios. ¿Cuántos han leído alguna vez este versículo bíblico? ¿Cuántos estaban a conocimiento de esto? Esto es una palabra que es sorprendente porque cuando recién Jesús me llamó de las tinieblas a la luz y me dio ese regalo inmerecido que fue la salvación de mi alma, ¿no? Y yo leí este versículo bíblico, que de modo que el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas. ¡Wow! ¡Qué descanso! Fue un descanso para mi alma. Dios hizo literalmente un borrón y cuenta nueva. ¿Cuánto han podido experimentar esta sensación, esta verdad, esta realidad? Porque eso es una realidad que hoy en día está vigente. A veces nosotros pensamos que la Biblia es un libro que está ahí plasmado de hace miles de años, pero la Biblia hoy todavía hace milagros. La Biblia todavía es un libro vigente que habla al hombre de ayer, a la mujer de ayer y al del futuro también, porque es un libro eterno, no tiene fecha de caducidad. Entonces no es como el periódico secular. Usted lo va al, ¿cómo se dice? Donde venden donde venden los periódicos, y usted no va a comprar un periódico de ayer, ¿no? Usted coge el periódico, el actual, porque el de ayer ya se usa para basura, no sirve para reciclarlo. Pero la Biblia es un libro que siempre le va a hablar, en las buenas y en las malas, y en cualquier situación de la vida.
La Biblia siempre tiene una palabra para nosotros. Y cuando vi este versículo bíblico, comencé a pensar en las cosas que Dios ha ido haciendo a lo largo de los siglos. Y pensé en algunos personajes de cómo cuando llegaron a Jesús, su vida fue transformada al instante, cuando tuvieron un encuentro con el Señor. Y me recuerdo a un Moisés que era un hombre de sangre caliente que mató un hombre. Era un asesino y pasó gran parte de su vida huyendo porque había matado a un egipcio. ¿Se acuerdan la historia? Y vemos como Moisés, ese mismo que pudo matar a un hombre, la Biblia lo menciona como el hombre más manso que hubo sobre la faz de la tierra. ¿Cómo puede ser esto posible? Algo pasó en la vida de Moisés. ¿Y sabe qué pasó con Moisés? Tuvo un encuentro con Dios. Cuando usted y yo nos tropezamos con Dios, algo tiene que pasar. Algo tiene que cambiar en nuestras vidas. Vemos a José, que recién hemos visto una película de José, un chico muy joven, rechazado, pasó muchos años de su vida en la cárcel sin tener culpa. Me imagino el corazón de José, herido, amargado, pero con esperanza y fe. Y la vida de José fue transformada y Dios lo llevó a otro lugar, lo llevó a ser un líder, un gobernador de la nación más poderosa en esa época. Yo creo que nosotros, cada uno de los que estamos aquí, hemos tenido un transcurso de vida. Yo creo que si miramos el ayer, si miramos unas cuantas páginas atrás de nuestro libro de vida, podemos encontrar ese punto donde hubo el milagro. Y yo recuerdo que un joven de 23 años, mi madre está por aquí, allí está la señorita, el Señor la bendiga. Y un joven muy fiestero, iracundo, rencoroso, un joven rebelde, ¿sí? Y pensaba que llevaba mi vida muy bien. Y pensaba que lo hacía bien. Hasta que un día tuve un encuentro con Jesús. Y Jesús vino de una manera, hermano, si usted me decía, no haga una cosa, yo por el hecho de que usted me lo había dicho, yo lo iba a hacer. Sí, hermano, porque así somos. Quien de una manera, quien de otra. Por eso dice la palabra del Señor que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Hay caminos que al hombre le parecen derecho, que parecen buenos, pero al final es camino de muerte, dice la palabra del Señor. Y yo me encontré con esta realidad, que yo iba camino al infierno y no lo sabía. Y estaba autoconvencido que yo estaba bien. Joven, con toda la fuerza, con todo el vigor y con toda la altivez del mundo. Hasta que llegó Jesús y todo mi mundo fue sacudido. Y Jesús, yo recuerdo el día que fui a la iglesia, que me invitaron a la iglesia. Y ese día yo comencé a recordar todos mis pecados. Comencé a recordar las burlas que yo le hacía a los cristianos cuando era un poco más joven, porque yo me burlaba de los cristianos, de las cristianas, porque yo vivía cerca de iglesias en mi país de origen, en República Dominicana. Y inmediatamente fui entrando, todas esas cosas, fue como una película
que a mi mente pasó en ese momento, en ese rato que estuve ahí en el culto. Y comenzó Jesús a traerme a memoria todas esas cosas. Y yo que sentía dolor, hermano. Dolor, hermano. Me sentía mal, hermano. Y yo decía, ay, Dios mío. Ay, se me metió un temor entre los huesos, hermano. Porque Jesús estaba en aquel lugar. Y Jesús estaba hablando conmigo. Y el predicador hablaba y yo miraba así. Y digo, ¿y quién le dijo a este? ¿Y quién le dijo esto? Y yo quería enfadarme con la que me invitó, pero la que me invitó no tenía nada que ver, porque yo sabía que eso ella no podía saberlo. Y Jesús estaba hablando a mi corazón. Jesús me estaba reprendiendo de mis malos caminos. Y Jesús me estaba hablando que si yo seguía caminando de esa manera, tal vez no la iba a contar. Y mi corazón no se endureció. Y abrí mi corazón a Jesús. Y de verdad que allí comenzó el verdadero descanso. Allí comenzó el verdadero descanso cuando Jesús hizo un borrón y cuenta nueva. A veces estamos tan cargados por la vida, estamos llevando una mochila y una mochila de otro y mochilas de otros y estamos siempre más aplastados por la vida, tristes, sin identidad, no sabemos quiénes somos. Y llega Jesús y nos trastorna, nos cambia. Y cuando esta palabra llegó a mi vida, de modo que el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Yo pude descansar. Y creo que aquí hay personas que han podido experimentar esto que estamos hablando ahora. Recuerdo Jesús cuando vino, que estuvo caminando con los discípulos, eran hombres con muchos defectos. Eran hombres, ¿cómo se dice? Del vulgo, hombres vulgares, hombres que incluso eran torpes para el hablar. Y Jesús llegó a sus vidas y ellos fueron transformados. Su vida jamás fue igual. Me recuerdo siempre el ciego Bartimeo. Y la frase que él dijo que me llama mucho la atención: yo era ciego y ahora veo. ¿Cuántos de nosotros estábamos ciegos en nuestros pecados? Ciegos en nuestros andares. Ciegos. Yo le tengo una noticia en el día de hoy. El arca todavía está abierta. Y ese mismo Jesús, ese mismo Dios de la antigüedad que transformaba vidas, todavía hoy lo sigue haciendo. Nosotros somos como los árboles, no puedo definirnos. Los árboles, me recuerdo que en la escuela nos decían que los árboles nacen, crecen, se reproducen y mueren, ¿no? Y la Biblia nos describe muchas veces como árboles de justicia. Nosotros, cuando nacemos, tenemos este nuevo nacimiento en Cristo Jesús, conlleva en sí un proceso de cambios, un proceso de ¿cómo se dice? Aceptación, una madurez, un proceso de profundizarnos, de fortalecernos, y luego comenzamos a llevar frutos, y luego somos instrumentos en las manos de Dios. Aún después de nuestra muerte como árboles, toda la vida, cuando estamos fructíferos en Dios, vamos dejando semillas. Aunque sí morimos, todavía nos seguimos reproduciendo. Porque la obra de Cristo en nosotros no muere con nosotros. La obra de Cristo lleva frutos, continúa, no tiene fin. Entonces, cuando nosotros vemos la transformación de Jesús en nuestra vida, comenzamos a caminar en pos de ella. Comenzamos a caminar en esa nueva vida que el Señor nos ha regalado, esa nueva experiencia. Pero algo pasa a lo largo del camino que nosotros, es como si se parara el tiempo
o no, ¿cómo se dice? O nos quedamos estáticos. La Biblia nos llama a que nosotros seamos cada día renovados y transformados para parecernos a Jesús. Y cuando nosotros pasamos un tiempo que no vemos cambio, que no vemos transformación, que no vemos una, perdónenme el término, ¿no?, evolución en nuestra vida, algo está pasando. Y es cuando nosotros tenemos que comenzar a mirar un poco para adentro y comenzar a ver qué está pasando. ¿A cuánto les ha pasado que ha llegado un letargo a sus vidas? Sí. A mí me ha pasado que ha llegado un letargo, viene Jesús, hace borrón y cuenta nueva, me perdona mis pecados, los arroja al fondo de la mar, soy nueva criatura. Siento ese descanso, comienzo a caminar con Jesús, mi vida comienza a tomar otro rumbo, sé quién soy, dónde voy, cuál es la patria que me espera, y llega un momento que como que con una cierta sutileza todo se detiene. O sea, si yo oraba 3 veces al día, pues capaz que oro una sola vez. Si apartaba tiempos especiales con el maestro y ahora no lo estoy haciendo, algo pasa en nuestras vidas. Y quisiera también hablar de estas cosas, porque son realidades que pasan en la vida de los cristianos, en la vida de los nuevos, de las nuevas criaturas, como dice la palabra. Porque esta transformación, esta nueva vida, eso nosotros debemos experimentarlo como si fue ayer, como si fue esta mañana. Vivir con ese gozo, ese renueve. Dijo Jesús unas palabras que a mí me encantan. Dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Cuando usted viene a Jesús y cree en Él con todo su corazón, comienza un río de agua viva en su corazón. Usted se ríe y no sabe por qué se ríe. Usted llora, usted no sabe por qué llora. Y usted ama, usted quiere dar lo mejor. Usted quiere coger una bocina y llevarla a decirle a todo el mundo cuán grandes cosas Dios ha hecho con usted. Amén. Y realmente Dios ha hecho grandes cosas con usted y conmigo. Porque hay quien estuvo al borde de la muerte y hoy está aquí. Hay quien estuvo con una enfermedad terminal y hoy está aquí. Hay quien estaba sumido en una depresión y Dios hoy, por su gracia, lo tiene aquí. Y Dios está escribiendo líneas nuevas y líneas derechas cuando todo estaba torcido. Y creo que nosotros debemos hacer memoria. Nosotros debemos hacer mención de lo que Dios ha venido haciendo en nuestras vidas. Porque ¿sabe qué? A veces somos como el pueblo de Israel. Dios lo bendecía. En el desierto le daba de comer, las ropas no se gastaban, comían carne, de noche se calentaban, de día no sufrían el sol y al otro día se estaban quejando de Dios. Al otro día estaban inconformes, como que Dios no había hecho nada en sus vidas. Y a veces nosotros estamos actuando de la misma manera. Entonces, es el momento que nosotros debemos comenzar a pensar cuán grandes cosas ha hecho Dios conmigo, o en mi familia, o en mi vida. ¿Acaso el médico pudo hacer ese milagro que usted está disfrutando hoy? ¿Acaso Dios le pudo rescatar de esa gran persecución que tenía? ¿Acaso alguien más? Solo Dios pudo haberlo rescatado. Solo Dios, cada uno conoce el milagro y la situación. Y si alguien tiene la memoria corta, creo que debemos comenzar a pensar, a meditar en las obras de Dios en nuestra vida. Porque eso, ¿qué va a pasar? Tenemos aquí un ejemplo, tenemos al salmista David, que él decía: bendice alma mía a Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios. Él comenzaba a pensar todos los beneficios y la gracia que Dios había
dado para su vida. Y la fe de él crecía. Y fue un hombre que vivió enamorado y apasionado de Dios. Y por cierto, David era un simple pastor de ovejas. Dios puso la mirada en él y lo hizo un líder y rey de una gran nación. Y ese hombre nos relata la Biblia de que tenía una gran relación con Dios cuando él pastoreaba las ovejas. Sí, la Biblia lo describe, pero la gran profundidad y relación con Dios que tuvo David fue cuando él maduró y conoció a Dios. Ahí fue que su relación fue profunda. Ahí fue que él se apasionó por Dios. ¿Cuánto bendicen al Señor? ¿Cuánto le quieren dar un aplauso al Señor? Aleluya. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Aleluya. Y qué lindo es saber, qué lindo es ver que Dios sigue obrando. Yo me gozaba mucho cuando veía a algunos jóvenes de la iglesia que dijeron no al mundo y dijeron sí a Cristo. Y wow, eso es una joya hoy en día. Eso es una joya. Recuerdo cuando me convertí a Jesús, mis amistades, los amistades de la calle, me decían, te doy 3 meses, tú. Eso era el enemigo hablando a través de ellos. Hermano, ¿cuántos años han pasado? Desde el 2010. Hermano, con luchas, con pruebas, pero aquí estamos. De pie para la gloria de Dios. Y esto no lo he hecho yo con mis fuerzas. Me he encomendado a Jesús. Hay veces que usted y yo no podemos con las cargas que llevamos. Hay veces que somos como animalitos irracionales. Disculpen el término, pero es una realidad. Que la jungla nos llama. ¿No le ha pasado que alguna vez usted pasa por algún sitio donde usted antiguamente iba y siente como un cosquilleo que le llama? O tal vez si usted jugaba mucha lotería, pasa de frente a uno de esos banquitos y como que le llama la atención. Y justo cuando usted está pasando un momento muy difícil de crisis. Claro, hermano, la naturaleza pecaminosa llama. El pecado siempre nos quiere seducir. Entonces, es importante que nosotros podamos recapacitar un momento. Recapacitar. ¿Por qué me he quedado estático? ¿Por qué ya no estoy viviendo ese gozo profundo? Como cuando supe que yo era una nueva criatura, el Señor ya me perdonó de todos mis pecados, los pasados, presentes y futuros. Y hoy estoy viviendo como el mismo de ayer. ¿Por qué estoy viviendo una vida de, muchas veces no tengo identidad? Vivo deprimido, soy muy susceptible, no puedo compartir con los demás. Eso pasa. Y a nosotros nos está pasando. A nosotros nos pasa estas cosas. Y yo creo que es necesario que podamos volver a Jesús, volver a sus promesas, volver a su palabra y volver a recordar cuán grandes cosas el Señor ha hecho con nosotros. Y eso, hermano, nos va a transformar el corazón. Esto va a hacer que nosotros comencemos a renovarnos interiormente. Yo recuerdo un momento cero de mi vida, un momento ya crucial, un momento, hermano, que si hubiese tenido un barranco me tiro porque era más fácil. ¿Sí? ¿Alguno ha tenido algún momento así en su vida? Un momento que tú dices, ya, no puedo, no es posible, no puedo. ¿Alguno ha tenido algún momento así?
Pues, ¿qué hizo Jesús en ese momento? ¿Podemos recordar cómo el Señor nos sacó? ¿O cómo el Señor nos libró? ¿O cómo el Señor en su infinita misericordia intervino en esa situación? Y capaz que usted en ese momento no haya conocido a Jesús, pero Dios, que lo atrajo aquí, Él estaba trabajando detrás de la cortina, le estaba guardando, le estaba allanando el camino. Hay veces que Dios provoca situaciones o permite, no sé, que se creen situaciones a nuestro alrededor para ponernos el cerco un poquito más pequeño, para podernos salvar, para podernos traer hacia Él. No podemos seguir viviendo como hijos ingratos, como el pueblo de Israel. Porque llegará un día que el Señor dirá, me cansé. Claro, ya el Señor lo ha hecho. ¿Hasta cuándo le había reprochado en el tiempo antiguo al pueblo de Israel? Lo decía a través de los profetas. Y Jesús habló a los discípulos. Le dijo, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo? Porque eran muy duros. ¿Cuánto bendicen al Señor? Hermanos, entonces hay una buena noticia que dice la palabra del Señor, que aunque si nuestros pecados fueren rojos como la púrpura, el Señor los hará blanco como la blanca lana. El Señor no tiene que ver, no le interesa cuán grande sea la situación que estemos atravesando. No importa cuál sea la enfermedad o la aflicción, no importa cuán grande sea el problema familiar, no tiene Dios que ver con esa dimensión. Dios tiene que ver con el corazón nuestro. ¿Queremos venir a Él o no? Y Él dice, venid a mí con todas y vuestras cargas y yo os haré descansar. ¿Alguien quiere descanso? Pues necesitamos venir a Jesús. Si nosotros queremos paz para nuestras almas, necesitamos venir a Jesús. Necesitamos un cambio radical en nuestra vida. Estamos cansados de la misma película y del mismo problema que persiste. Pues entonces tenemos que acercarnos a Jesús y expuestos a la presencia de Jesús, todas estas fortalezas van a desfallecer y vamos a ser libres. Amén. Entonces, hermano, esta es la palabra que tenía en mi corazón para compartir hoy con este pueblo hermoso, que debemos seguir viviendo ese gozo con el cual el Señor nos dio, ese gozo tan lindo, como cuando supimos que el Señor hizo borrón y cuenta nueva en nuestras vidas. Porque nadie puede hacer lo que Jesús hace en nuestras vidas. El médico te puede dar una pastilla o te puede hacer una intervención, pero Jesús va a lo profundo de nuestro ser. Sí, vamos a hacer una oración. Señor, te damos gracias. Señor, te damos gloria. Aquí estamos, Padre, bendiciendo tu nombre. Señor, gracias porque tú has hecho resplandecer el sol en nuestras vidas, Señor. Señor, cuando ayer éramos enemigos tuyos, tú nos has reconciliado contigo para que nosotros seamos reconciliadores de otros, Señor. Pero, Señor, permite que podamos llevar esta reconciliación con un testimonio, Señor, con una vida real de gozo, Señor, una vida de perdón y reconciliación, Señor, en nuestras vidas, que lo podamos experimentar primeramente nosotros para luego llevarlo a los demás, Señor. Mira a cada persona, a cada hermano, amigo, Señor, que está en este lugar. Rogamos, Padre, que tú visites los corazones, que tú puedas, Señor,
obrar en cada uno, Señor, lo que hayan venido con cargas, Señor, tú puedas hacerlo descansar, Señor, y que tu palabra pueda germinar en el corazón, Señor. Padre, gracias por esta noche, por la bendición que tú nos has traído. Gracias por tu misericordia, Señor, que son nuevas cada mañana, Padre. Gracias por esta oportunidad hermosa que tú nos brindas hoy día, Señor. En el nombre de Jesús, te bendecimos, Señor. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Dios le bendiga.